A los 3 o 4 días me anunció el protocolo que Su Majestad el Rey me recibiría a las 11 de la mañana y me fui a Palacio Real acompañado de mi secretario Lagarde, portando mis cartas credenciales y el discurso que era de rigor, llevarlo escrito y leerlo. Ya para entonces sabía también que Su Majestad Alberto I hablaba español, lo que me dio mucho gusto. Llegamos a Palacio Real. Se abrieron las puertas. El jefe de los maceros, vestido con un raro traje de seda rosa oscuro y lleno de encajes en las mangas, la levita también con encajes alrededor de la cola, pantalón corto, medias del mismo color y zapatillas, al tiempo que se abrió la puerta corrediza para que entráramos. Dio un golpe en el piso y gritó: «Su Excelencia, el embajador de México». El rey estaba de pie, cerca del trono. Hizo una reverencia y dijo algo en voz baja que no pude escuchar, y nos aproximamos. Leí mi discurso, que por protocolo tuvo que traducirlo al francés mi secretario Lagarde, y el rey también contestó en francés. Pasada la ceremonia, nos sentamos el monarca y yo. Lagarde quedó de pie, y entonces inmediatamente me di cuenta que estaba ante un gran hombre. Pero no me cohibí. Estaba yo acostumbrado a rozarme con grandes hombres, de su estatura humana, como Carranza, Madero, Obregón y Calles. El rey vestía uniforme de general de campaña. Era muy alto y bien parecido. Luego me empezó a platicar en español. Me preguntó que de qué parte de México era y le contesté: «De San Luis Potosí». «No conozco la ciudad», me dijo, «pero he estado en la estación». Me preguntó si era hijo de españoles. «No, Majestad», le contesté, «soy hijo de padres y abuelos mexicanos, bisnieto de españoles». «¿Tiene usted marcado tipo español?», me dijo. Seguramente el rey esperaba a un prieto bigotudo y panzón, y me volvió a decir: «Usted no tiene mezcla de los aborígenes de México». «No, Majestad», le contesté, «soy de sangre española». Terminó la ceremonia y al pararme le dije en español: «Disculpe, Su Majestad, que no me pueda expresar en francés, pero le prometo que dentro de 6 meses, si usted me hace el honor de recibirme, nuestra conversación será en francés». Él sonrió y me dijo: «Se ve que es un valiente militar. Nos trataremos como camaradas, pues yo antes que rey soy soldado». El monarca nos recibió en esta ceremonia uniformado, con traje de campaña. Mi secretario y yo íbamos vestidos de riguroso frac, y durante el tiempo que lo traté, jamás lo vi vestido de traje de calle. Siempre iba con su uniforme de general en campaña. Al día siguiente visité a la reina. Ahí sí no hubo español. La reina Isabel era alemana, pero esa entrevista fue más breve. Luego siguió para el otro día la visita de Leola a la reina, la que se admiró mucho de verla tan joven y le dijo que la esperaba en el baile de la corte. Lo mismo me dijo a mí el rey. A los 10 días estuvo terminado el traje de corte de mi señora, mediante aceleramiento de decoroso regalo en oro a Madame Nathan. Por cierto, el traje de Leola hizo época en la corte. Según el protocolo, debería yo visitar al nuncio apostólico, representante del Vaticano y decano del cuerpo diplomático, pero no lo visité. Visité al embajador de Francia, Monsieur Claudel, que le seguía en precedencia. Visité al embajador inglés y a algunos de los embajadores latinoamericanos y dejé las demás visitas, que son de rigor, para después del baile de la corte. La noche del baile de corte, en el Palacio Real, llegamos todos los invitados al mismo tiempo, pues en la vida diplomática de aquella época se requería de exactitud en todas las citas. Y un chambelán del rey, o heraldo, no recuerdo bien, estuvo llamando a viva voz, pues entonces no había magnavoces, a los invitados. Naturalmente, primero que nadie, a los embajadores de Inglaterra, de los Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, que eran las grandes potencias. Entonces no tenían relaciones con Rusia y después nos fueron llamando por orden alfabético a los demás países. Lo primero de rigor al llegar era saludar al rey Alberto, a la reina Isabel, a Leopoldo, el príncipe heredero, a la princesa Astrid, esposa del príncipe heredero, y después saludaba a cada quien indistintamente a quien mejor le pareciera. Hubo música clásica, la gran cena donde no tuve que sufrir los tormentos de los trinches del transatlántico Bremen, pues aquella cuchillería era más normal. Ahí tuvimos oportunidad de conocer al príncipe heredero de Inglaterra, que se llamaba entonces príncipe de Gales, y que después fue el renunciado rey Eduardo VIII, a su hermano, el príncipe de Kent, después rey Jorge VI, que fue quien sustituyó a su hermano, cuando éste renunció al trono, y a otras muchas personalidades de la nobleza y de la alta política europea. Los embajadores más jóvenes éramos el embajador de Grecia y yo, y de las embajatrices ni qué hablar, pues aparte de la mía, que no cumplía los 22 años, todas las demás pasaban de los 40. Eso sí, había muchas jóvenes de las casas reales de Europa y de las esposas de muchos primeros secretarios de las embajadas. Al embajador de Alemania, que era un bárbaro simpático, por cierto, moreno, al que Hitler eliminó después por la vía corta, ocupaba lugar modesto. Entonces en la presidencia de Alemania estaba el mariscal de campo Paul von Hindenburg. Tengo que decir, porque esa es la verdad, que mi embajatriz, Leola, en aquella corte fue muy admirada por su belleza, su juventud y su elegancia, y solo competía con ella en belleza y juventud la princesa Astrid, esposa de Leopoldo, el príncipe heredero, pues en elegancia no, porque ellos andaban muy transparentes en Jolás, dinero. En ese tiempo Bélgica no había resurgido de sus sacrificios de guerra con Alemania. En el baile, cuando el chambelán mayor dio la señal de que la concurrencia avanzara al buffet, desfilaron primero los reyes y los príncipes, y los demás príncipes extranjeros, y enseguida todo mundo se abalanzó como caballada en rastrojal. Yo le decía a mi secretario Lagarde, toda multitud es plebe, y él se reía mucho de mis observaciones. Además le decía, los de aquí son tan afectos a la gorra como en una boda de Peralvillo, y mi secretario Lagarde seguía riéndose de mis ocurrencias poco protocolarias. A Leola le tocó por compañero, para conducirla a la mesa, el príncipe de Mónaco, y a mí una princesa inglesa que hablaba español. Leola y el de Mónaco iban delante de mí y de mi pareja. El príncipe, cincuentón y chaparro, iba vestido con un traje de seda verde, medias carmesí y pantuflas negras, con un gran levitón del cual pisé 2 veces la cola, y en una de ellas volteó con la cara un poco descompuesta, y me dijo algo que no entendí. Y yo volteando a ver a mi secretario, que venía detrás de mí, con su señora le dije, este rey de bastos parece corajudo. Leola me dijo, ¿habla español? Y yo le contesté, pues peor para él, y seguimos adelante. Leola pensó que mis pisotones fueron intencionales. Después del buffet, que fue de arrebatinga, los príncipes herederos rompieron el baile. Leola salió a bailar con el príncipe de Mónaco, que, como ya dije, era muy chaparro, y con la princesa inglesa salí a bailar yo. Después de la primera tanda del baile, Leola me dijo, yo ya no bailo con este viejo porque baila muy mal, y me ha dado 3 pisotones. Y en eso estábamos cuando se nos acercaron los príncipes herederos, el príncipe Leopoldo, que después fue rey y más tarde destronado, y su esposa, la princesa Astrid, muy bella. El príncipe se dirigió a los dos, invitándonos a cambiar pareja, a lo que los dos accedimos sintiéndonos muy honrados, y pensé, ¡ay!
qué lejos quedaron los tiempos de la cativa, que era mi compañera de campaña en la guerra contra los cristeros. Pasado el baile, al otro día me presenté acompañado por mi secretario Lagarde y el gran mariscal de la corte a depositar una corona al soldado desconocido, y después me dediqué a hacer todas las visitas que obligatoriamente tenía que hacer. Lo que en diplomacia se llama la tournée. Visité al príncipe heredero y a la princesa Astrid, y por mi cuenta me dediqué a hacer visitas a los grandes políticos, al vicepresidente del Consejo, Van der Velde, a Hoffmann, burgomaestre de Amberes y presidente del Partido Socialista Flamenco, con quien después hice muy estrecha amistad personal. Al joven diputado Pierrat, líder de los mineros, que era de mi misma edad. A Monsieur Spaak, líder de los socialistas de la Cámara de Diputados, y después ministro de Relaciones y primer ministro y jefe del gobierno belga en el destierro, al triunfo de los aliados cuando la ocupación alemana. Y me dediqué también a instalarme en la mansión que me había conseguido mi secretario Lagarde en la avenida Luis 486, pegada al gran bosque de Bruselas. Y ahí, en mi palacete, que pertenecía en propiedad al príncipe Napoleón, hermano de Jerónimo Bonaparte, y que ahora ya no se llaman Bonaparte, sino Napoleón, empecé a recibir las visitas de los personajes que yo había visitado.